Bendecidos, benditos y benditas de Dios en todas las naciones. Un abrazo fraternal desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada. Prendidos más que una vela, la iglesia más prosperada. Mire, están prosperados ¿en qué? En la luz del conocimiento. Así lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que el que dijo al principio hágase la luz, es el que resplandece hoy por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, que mora en vuestros corazones. Por eso recibo que la gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Hoy el Señor, porque aquí el pastor es Dios. El Señor nos habla de los que entran en el reposo. Mira, hay que estar mosca. Hermano, pero ¿quiénes son los que entran en el reposo? Bueno, tú tienes que oír, porque la fe es ¿por qué? Por el oír. Tú tienes que prestar mucha atención y tienes que ser agradecido con Dios. Ciertamente, bendecido, pero ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios si es Dios el que nos enferma? Es Dios el que nos da la pobreza, es el Dios el que hiere, es Dios el que... Y entonces no terminamos de entender que si tú creas algo y es tuyo, tú haces con ese algo que tú creaste lo que tú quieras. ¿O no es así? Entonces, mucho más Dios que el poder y la gloria es de Él. Por lo menos vemos a Caín, que le dice a Dios, aunque entregó primeramente, se le subió primero en el corazón hacerle ofrenda a Dios. Y Dios vio con más agrado la ofrenda de Abel. Y se le subió en el corazón matar a su hermano. Y como Dios es el que permite la muerte y la vida, y ahora la resurrección de los muertos, como lo hemos visto en Cristo, pues simplemente le permitió que matase a su hermano Abel. Y tanto así que lo justificó. ¿Y cómo que lo justificó? Sí, le puso una señal. Porque él decía, ahora sabe Caín, ahora sabe Caín que lo mismo que le hizo a su hermano se lo harán a él. Y lo matarán. Y Dios le puso una señal en la frente y le dijo, no, el que me toque a Caín 7 veces se la verá conmigo. Pero no conforme con esto llegó Lamec, que es nieto de Caín. Y entonces llamó a sus 2 mujeres y llamó a sus hijos y le dijo, si Caín fue justificado por Dios y perdonado 7 veces por matar a su hermano Abel, yo con mi puño mataré a un joven. Y si Caín fue perdonado 7, yo seré perdonado 70 veces. De ahí viene que Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si pecare contra mí? Porque ellos estaban bajo la ley. Le preguntó a Cristo de Nazaret. Y el Señor le dijo, no te dijo 7, sino 70 veces 7. O sea, 7 como Dios a Caín. No te digo 7, sino 70 veces 7 como yo a Lamec. Porque Lamec también fue justificado. Pero ¿qué nos justifica? La gracia, el conocimiento de la gracia de Dios. Ahora, Dios mismo nos creó y nos creó a vanidad. En su divina potestad. El hombre natural es malo, en su naturaleza es malo, en pensamiento, palabra y obra. Es malo. Pero Dios, en su infinita bondad, preparó espíritu, metió en el cuerpo natural para que el espíritu haga del ser terrenal
a imagen y semejanza de Dios. Ese era el propósito, es el propósito de Dios. Por eso el propósito de Dios es nuestra, hablo según mi carne, santificación. O sea, que el cuerpo sea santo. No vino santo, vino con defectos en ninguna manera, porque Dios no se la pela. Dios hace todo perfecto. Pero hizo un cuerpo para que el espíritu pudiera ser del cuerpo a imagen y a semejanza de Dios. Ese es el trabajo del espíritu. Y cuando llega el reposo de ese espíritu, cuando cumple su labor, entonces vemos que el hombre, por desobediente, lo pica la serpiente. Y para ser sanado tiene que mirar a la serpiente en el asta, y que es el símbolo del médico, y ir y buscar sanación en un doctor, el hombre natural. Pero el hombre, el ser espiritual, lo que está dentro, ¿verdad?, tiene que perfeccionar a lo que está afuera para que ocurra la magia. ¿Cuál es la magia? Esa magia que hacía Cristo, que levantaba a los muertos, que restauraba los huesos, que sanaba al enfermo, que restauraba la vista al ciego. Esa magia, hasta el día de hoy, puede ocurrir. Porque el Señor dijo, mayores cosas haréis vosotros que yo. Ahora, ¿cómo llega esa magia? Pues no tenemos que comprender algo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero sin su ejemplo y su proceder, ya sabemos que es Cristo. Ahora tenemos que analizar su ejemplo y su proceder, para proceder con su ejemplo. Y esto va a hacer que la magia ocurra en nosotros. ¿Ven? Mientras que esto pasa, tenemos que ir a la serpiente, visitar a la serpiente, para que nos dé los récipes y compremos los medicamentos para el cuerpo. Pero han ocurrido milagros solamente por la palabra de Dios. Sí ocurren también. ¿Ves? Porque todo el que mira a Cristo es salvo. Entonces esa es nuestra salvación, que arropa también la sanación. ¿Ves? De eso vamos a traer el estudio de sanación y salvación, para que entendamos por qué el hombre repercuta en todas estas cosas, llevando palo y palo y palo. ¿Ustedes han conocido a alguno que no haya llevado palo? Ni rico ni pobre se salvan de que le pase factura Dios. El estudio se llama Los que entran en el reposo, por lo cual clamamos, Abba Padre. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su existencia, el Padre, por su presencia, el Hijo, Cristo de Nazaret, y por su manifestación ahora por el Espíritu Santo de Dios en todos vosotros. Dios se presentó primero como el Padre, luego se manifestó en la presencia del Hijo, y hoy en la resurrección de los muertos se manifiesta en todos vosotros, porque vosotros sois el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Vamos comprendiendo? Mira qué tremendo es esto. Así que doy gracias a Dios también por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas originales. No hay más profetas. El último de los profetas fue Juan el Bautista. Y doy gracias a Dios por Cristo de Nazaret, porque Él entregó su cuerpo joven por mis culpas, por
los pecados de Israel y por las transgresiones de los hombres. Por eso debemos de ser agradecidos y fieles a Dios por Cristo, Señor nuestro, porque esa es la orden que Él dio. A Dios le plació que fuera mediante de su Hijo amado Cristo bendito. Por eso doy gracias a Dios por Cristo. Y doy gracias a Dios por los apóstoles, porque ellos también entregaron sus vidas para dar testimonio del único Dios verdadero. Ustedes ven en las cartas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pedro, Santiago, Juan, Judas, que ellos se arrodillaban delante de estatuas y de imágenes. En ninguna carta aparece eso. Ustedes ven que ellos hablan de un Jehová. En ninguna carta del Nuevo Testamento aparece la palabra Jehová. ¿A qué Dios adoramos nosotros? Al único Dios verdadero. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, por el testimonio de los profetas, de los apóstoles y sobre todo de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel. Está escrito de ellos que si hubiesen tres como ellos, solamente ellos tres serían salvos. Imagínense ustedes el ejemplo de la humildad de Noé, de la integridad de Job y de la fe de Daniel. Esas tres cosas tenemos que tenerlas en nosotros. Esto lo tenía también el amado apóstol Pablo. A Pablo lo llamaban loco, pero era humilde. También tenemos que dar muchas gracias por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el consejo del Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia de Dios. No son tres dioses, es un solo Dios en tres manifestaciones. Primero se manifestó por el Padre, luego por el Hijo y ahora en el Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? En vosotros, en vuestros corazones. Así que los que entran en el reposo de Dios, usted va a entrar en el reposo de Dios, usted quiere entrar en el reposo de Dios, usted tiene activada la pasión de Cristo. Bueno, esté pendiente aquí. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso es muy importante lo que está escrito en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Queridos hermanos, amadísimos en el Señor, debemos de saber primeramente que Dios ha destinado a unos a ser de Él y a otros a vivir según su carne, hasta llegar a Él, como está escrito en Romanos capítulo 9, 10 al 15. Porque a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué dice? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero si no habían aún nacido, ni hecho aún ni bien ni mal, cuando el propósito de Dios ya estaba establecido. A uno había amado y al otro lo había aborrecido. ¿Por qué será eso? Porque ya Dios sabía el destino de cada uno. Ya Dios sabía que Esaú, cuando crecía, iba a estar pendiente de las mujeres cananeas, de la fornicación, el adulterio y de su vida terrenal. Pero sabía que Jacob iba a estar pendiente de las cosas de él, de las cosas celestiales. Y ya Dios lo sabía porque los predestinó a vivir esa vida. ¿Y puede Dios hacer eso? Claro que sí, porque antes que nosotros viniéramos a esta tierra, aunque muchos no lo sepan, nos paramos frente al trono de Dios y le dijimos: heme aquí, Señor, envíame a mí para hacer la vida de Miguel, y cada uno en su vida. Por eso
estamos predestinados. Hermanos, pero todavía sufrimos porque alguien parta, todavía aún conociendo esta gracia. Mire, lamentablemente nosotros hemos conocido esta gracia ya adultos. Por lo menos yo la empecé a conocer a los 38 años y todavía ahora, después de 15 años y medio, ¿verdad? Todavía ahora a mí me pega la partida de alguien. Es algo natural. Pero estoy seguro que mientras más conozcan esta gracia, eso va a ser distinto. Porque a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, pues Dios ha dicho a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Mira tú, qué tremendito. Da a entender que de quien ha tenido misericordia puede entrar en su reposo, pues no es de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién es la potestad? De Dios. También era necesario comprender que quien nos lleva a nosotros los gentiles al lugar del reposo del Señor es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual es superior a Moisés, el cual es Cristo. Porque mayor es el dueño o el constructor de la casa, a ver cómo conforme a lo que está escrito, como está escrito en Hebreos capítulo 3, 1 al 19. Por tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, Pablo nos está diciendo que hay unos que son llamados a ser de Dios. Otros no han tenido todavía el llamado. Entonces, tengamos paciencia, oremos más a Dios, ¿verdad? Para que Dios los traiga juntamente con nosotros a oír esta divina gracia de Dios y entren en su reposo. Pero nosotros tengamos mucho cuidado y estemos firmes, porque muchas veces más bien nos deslizamos porque esperamos que ellos entren y terminamos creyendo que nosotros no hemos entrado. ¿Ve? Esto le ha pasado a muchos ministros que terminan llegando a ser apóstatas de la fe. ¿Por qué? Porque saben tanto y luego esa misma sabiduría se transforma en confusión para ellos mismos y terminan siendo ateos. No sé si ustedes los habrán visto por ahí, que saben mucho de la palabra de Dios, pero entonces terminan renegando de Dios, porque entonces a la final se terminan dando cuenta que Dios se paga y se da el vuelto, pero todo es de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos altercar contra eso? Si es que todo es de Él y Él hace con lo de Él como Él quiera, ¿o no es así? Por eso, más que sabiduría, más que dinero, pidámosle a Dios que no se aparte de nosotros. Es lo que más debemos pedirle a Dios. Y activar sobre todo el espíritu de sabiduría, que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. ¿Ven? Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Si nosotros le tenemos temor a Dios, o sea, respeto a Dios, ese es el principio de la sabiduría. Entonces yo no digo que no pidamos sabiduría y que no pidamos dinero. Sin dinero tú no puedes hacer tu diligencia. Y hay que estar claro en eso. El problema no es el dinero, el problema es ponerle el amor al dinero. ¿Ves? Y más que estas cosas, hay que pedirle a Dios es que Dios no se separe de nosotros. Sobre todo que no se separe de nosotros, que se mantenga esa llama encendida, ese aceite en nuestros corazones y que mantenga esa luz firme en el Señor nuestro Cristo bendito. Estamos en Hebreos capítulo 3, 1 al 19. Por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo,
que han sido llamados por Dios, ¿por quién? A ser suyos, consideren atentamente a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote. Gracias a Dios por él, el cual profesamos nuestra fe. Pues Cristo ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Pero Cristo se le considera más honor que a Moisés, del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, y su siervo consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos, también el Señor nos exhorta a la fidelidad. Como está escrito en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si oyeres hoy lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, dice el Señor, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. ¿Cuántas personas vieron a Cristo hacer obras de sanación? Muchas. Todas las que estuvieron ahí dan testigo de eso. Sin embargo, lo llevaron a la cruz y lo mataron. Por eso me enojé con aquella generación. ¿Se habrá enojado Dios también con la generación que crucificó a Cristo? Y dije andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. ¿No habrá dicho Dios nuevamente estas cosas? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que lo diga por tercera vez? Si lo dijo por el Padre, lo dijo por el Hijo, no lo va a decir ahora por el Espíritu Santo. Solamente tenemos una sola consecuencia. ¿Qué más viene después del Espíritu Santo? Ya no viene más nada. Ya el perdón de pecado vino por Cristo de Nazaret. Ya ahora lo que viene es una horrenda expectación de juicio y de hervor. Que eso es lo que están mencionando todos los ministros, llamados pastores, profetas o como se quieran llamar. Que es Apocalipsis o etcétera, etcétera, es lo que dicen. No quiero ni siquiera repetirlo. Pero ¿por qué le vendría eso? ¿Por castigo o no es así? Pero si le viene por castigo, porque tiene que recibir castigo, ¿verdad? Ese castigo, porque tienen que recibir los que entraron en el reposo del Señor. Los que entraron en el reposo del Señor no van a recibir ese castigo. Por eso es muy importante que nosotros estemos hoy firmes y agradecidos con Dios. ¿Ve? Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, dice el Señor. Hermano, dice el amado apóstol Pablo, cuídense de que ninguno de ustedes tengan un corazón tan malo e incrédulo que se aparten del Dios viviente. Tenemos que estar firmes. Si el hermano no cree o no quiere creer, la hermanita cree o no quiere creer, nosotros hablémosle. Eso es lo que nos toca a nosotros. Hablarle y, sobre todo,
orar. Rogar a Dios para que en este tiempo, pues Dios te puede borrar y volver a anotar, estén inscritos en el libro de la vida del Cordero y entren en su reposo. ¿No es esa la esperanza? Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy. Yo recibo que hoy Dios nos está permitiendo entrar en su reposo. Así que dice el amado apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy, de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el mal y su corazón se vuelva rebelde. ¿Como el de quién? Como el de Saúl, que aún con lágrimas en los ojos no pudo entrar en el reposo del Señor. Porque no recibió la herencia de su padre Isaac. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice, si oyeren ustedes hoy lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Oigan mi voz y hagan la palabra de Dios. Oyen mi voz, pero hagan la palabra de Dios. Por eso le digo conforme a lo que está escrito. Por eso es muy importante el cuaderno. Por eso es muy importante el lápiz, el bolígrafo. Por eso es muy importante anotar el título, las citas bíblicas, y luego se transcribe de las escrituras al cuaderno. Y entonces te está poniendo en tu mente y escribiéndolas en tu corazón. Entonces nunca se te van a olvidar. Sabes que está ahí, sabes que Dios lo dijo y sabes que Dios no miente. Que todo hombre sea mentiroso, pero Dios verás. Primero, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. Todos los que Moisés, esos se rebelaron en contra de Dios, murieron en el desierto. Segundo, ¿y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los rebeldes, los cuales cayeron muertos en el desierto. Y Dios no tuvo compasión de ellos. Tercero, ¿y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. No fue a los que obedecieron, fue a los que desobedecieron. Por eso es muy importante hoy obedecer. Y en efecto vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Hebreos capítulo 4, 1 al 16. Por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. ¿Ven? Se puede deslizar. Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos. Pero a ellos no les sirvió de nada el oírlos, porque no iba acompañado de la fe. Nosotros sí iba acompañado de la fe. Lo mismo que ellos oyeron, nosotros lo estamos oyendo. Porque la piedra de quien ellos tomaron agua era Cristo. Y nosotros no hemos sido bautizados en Cristo, Señor nuestro, en su muerte. Con los que habían obedecido al mensaje. Entonces dice, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos.
Pero a ellos no les sirvió de nada el oírlos, porque no se habían unido por medio de la fe con los que habían obedecido al mensaje. Pero nosotros que hemos creído entraremos en ese reposo del cual Dios ha dicho: por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo, como está escrito en el Salmo 95, 7 al 11. Sin embargo, Dios, habiendo terminado su trabajo desde que creó el mundo, pues está escrito del séptimo día, Dios reposó de su trabajo el séptimo día. Así está escrito en Génesis 2:2, Hebreos 4:5. Y otra vez se dice en las Escrituras: no entrarán en mi reposo, el Salmo 95:11 y en Hebreos 3:11. Así que, pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo. Ahí entramos nosotros. ¿Qué les parece? Ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio. Ahora les hago yo una pregunta. ¿Ustedes han recibido el anuncio? ¿Ah? ¿Ustedes conocen el Evangelio de Dios? ¿Conocen la gracia del Señor? Ustedes no son pecadores. Ustedes no tienen diablos que los atormenten. Ustedes tienen al único Dios verdadero. Ustedes conocen que el único, como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 24, versículo 5, el único nombre es Cristo, un nombre sobre todo nombre, el Mesías, el que Dios envió y del que Dios habla, que resucitó de entre los muertos, porque en sí nunca murió. Porque el que muere es la carne, pero lo que se levanta es el espíritu. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy. Hoy podemos decir nosotros hoy, pero hay muchos que ayer ya partieron. ¿Usted me está comprendiendo? Entonces, mientras esta carne está viva, tiene la oportunidad de decir: hoy me arrepiento de todo lo que he hecho en mi vida y quiero buscar a Dios. En verdad que quiero obedecerle, quiero saber de Él, quiero que Él guíe mis pasos, que Él apruebe mi camino, que Él jamás se separe de mí. Eso podemos hacerlo hoy. Por eso dice el proverbio: mejor perro vivo que león muerto. Si estamos vivos, es mejor. Tenemos todavía chance para arrepentirnos y decirnos al Señor: Señor, perdóname. Después que salimos de este cuerpo, ya simplemente tenemos que venir en otro cuerpo a pagar lo que hicimos. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después de David dijo en la escritura ya mencionada. Si hoy oyeran ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día para que entrar en su reposo. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo de Dios, el que entra en el reposo de Dios, en el reposo de Dios, reposa de su trabajo. ¿Cuál es el trabajo en el Señor? El trabajo ministerial. Así como Dios reposó del suyo. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de aquel que no creyeron.
Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuenta. ¿Usted va comprendiendo? Por eso, Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Y nosotros sí estuvimos transgrediendo muchas veces. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros. Recibo que ya ha tenido misericordia de nosotros, ¿sí o no? Y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Como está escrito en Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Si usted entró en este reposo, lo sabe, porque cumple lo que el reposo del Señor requiere. ¿Cuál es el día del reposo del Señor? Sábado. El sábado. ¿El sábado se trabaja? No. En ninguna manera. Es un día solemne para mi Señor. Celebración en público, como está escrito en Isaías capítulo 58, 13 y 14. Isaías 66, 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a adorar delante de mí. Un día de gozo, un día de fiesta, día de alegría, como está escrito en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, 31, 12 al 17. Segundo, se comparte 6 días para trabajar y el séptimo descansarás, como lo hizo Dios al principio en Génesis capítulo 2, 2. Hechos, y también está escrito en el libro histórico de Hechos 20, 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Isaías 58, del 1 al 14. Tercero, se honra a Dios con su presencia. Y al cuerpo de Cristo no puede estar dividido con su ofrenda. Isaías 66, 23. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si cumplimos con esto, hemos entrado en el reposo del Señor. Hoy, porque el día del Señor se acercó, está aquí. Así que con mucho gozo y alegría, en tiempos de gozo, gocémonos con el Señor. Porque cuando el esposo está con la esposa, ya no hay luto, sino fiesta, alegría, por lo cual clamamos, Abba Padre. ¿Está el esposo con la esposa? Pues nosotros nos casamos con el resucitado, con el que resucitó de entre los muertos. Gracias a Dios y Padre eterno por su gozo, su paz y su alegría en este hermoso día en el cual hemos dicho, Señor, gracias. Y recibo que cada hoy yo estaré con usted en su reposo. Como está escrito, junto a aguas de reposo
te pastorearé. Salmo 23, 1 y 2. Junto a aguas de reposo. Por eso aquí estamos en Maracaibo, desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada, al lado del lago de Maracaibo, junto a aguas de reposo. El agua de mar está agitada, el agua de río siempre va corriendo y el agua del lago de Maracaibo está, para la gloria de Dios, en reposo. Desde acá Dios nos pastorea, por lo cual clamamos: Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, lo declaro en el nombre de Cristo, sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que los presento delante del Señor como una virgen pura, santa, inmaculada, a Cristo Señor nuestro. Y recibo en el amor de Dios, que esa llama flamante del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes, según Gálatas 4:6, Romanos 5:5, es una llama de luz que alumbra todas las naciones, porque todos vivirán a la luz de ella. Por lo cual clamamos: Abba Padre. Saludo a todos mis hermanos en todas partes del mundo, en todos los continentes, en toda China, Rusia y Estados Unidos, por toda Sudamérica, por toda Europa, por toda Asia. Un saludo fraternal, un abrazo ósculo santo para todos. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Por tu fe será hecho. Así que, con el favor de Dios, estaremos en contacto este sábado a las 10 del 9:30, 10 de la mañana. Así que estén activos ahí. Y recuerden ver estas conferencias por nuestras páginas en YouTube. Ahí pueden ver los estudios y estoy seguro que esos estudios los llenarán de mucho conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos: Abba Padre. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes, amados.